y también de la evolución del COVID en nuestro país. Por ello hemos invitado a la doctora María Graciela López, quien es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Es infectóloga pediatra, también labora en el Hospital J.M. Los Ríos y en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por acompañarnos. Tardes, Vladimir, el placer es mío. Gracias por venir al programa. Bueno, teníamos dos opciones, o tenerla en el estudio con tapabocas o tenerla vía remota y allí la tenemos. Así Bien, es, así es. caramba, me gustaría en primer lugar preguntarle qué ha pasado con el proceso de vacunación, cuál es el balance que ustedes hacen en este proceso y en qué medida han estado involucrados en su evaluación. Sí, bueno, Vladimir, sabes que las sociedades científicas, en conjunto, por supuesto, con la Academia Nacional de Medicina y las organizaciones, algunas organizaciones, agencias de las Naciones Unidas, se instauró una mesa técnica, por supuesto, digamos, en la coordinación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, para hacer un plan único de vacunación y, digamos, las mejores cabezas desde el punto de vista científico en Venezuela poder dar sus opiniones, ayudas y de alguna manera apoyo técnico a la implementación del plan de vacunación único nacional. Esta mesa en las últimas semanas se ha reunido muy intermitentemente y de manera efectiva. No ha ocurrido un intercambio amplio entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y digamos, las instituciones científicas del país. Me pides un balance. Bueno, hemos visto, como es público y notorio hacia la comunidad, que se han ampliado los centros de vacunación en Venezuela, y eso son buenas noticias. El gran punto es que necesitamos, y es importante, y por eso ofrecemos a las sociedades científicas para hacer este abordaje y apoyo, que vemos un poco de desorganización en algunos centros de vacunación y la falta de medidas de seguridad para evitar la transmisión de la COVID-19 en estos sitios. Es importante recomendar y, digamos, recordar a la comunidad que el uso de la mascarilla debe ser adecuado en todo momento, la distancia física debe ser de al menos 2 metros entre una persona y la otra. Hay que preferir, por supuesto, sitios abiertos y recordar siempre la higiene de manos para evitar la transmisión. No queremos eventos masivos, lo que queremos es una vacunación masiva. Entonces, para esto tiene que haber una organización de filigrana, llamar inicialmente a las personas, por supuesto, de los grupos priorizados, entonces terminar de vacunar, por supuesto, a los trabajadores de la salud y vacunar al adulto mayor de 60 años. Eso debe ser, digamos, como los grandes grupos para después vacunar a las personas con comorbilidades y después ir, digamos disminuyendo en edad. Entonces nos preocupa que hay, digamos, algunas descoordinaciones y esto no es general, es algunos centros más que otros. Entonces de allí un poco el llamado a la comunidad y por supuesto el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ahora fíjese doctora, allí también preocupa un poco el asunto del número de vacunas que se están colocando. Todavía es muy bajo el porcentaje de vacunación, digamos, de presencia en Venezuela, de existencia de las dosis adecuadas, ¿no? Y también es bueno saber cuáles son las vacunas que se están colocando, por ejemplo, mayoritariamente, si es la china, si es la rusa, en fin. Sí, bueno, ya sabemos que a nivel mundial no hay suficiente producción de vacunas que pueda abarcar a la vez a toda la población del mundo. Y por eso vemos que, digamos, hay intermitencia en las llegadas de las vacunas al país. Yo te pido, Vladimir, que no me preguntes cuántas han llegado, porque evidentemente es una información que maneja directamente el Ministerio del Poder Popular para la Salud y nos hemos enterado, al igual que se ha enterado la colectividad, en relación a ciertas vacunas que han llegado. Lo que sabemos es que es intermitente el envío de vacunas, es una realidad, que el objetivo de Venezuela es vacunar al 70% de la población este año. Y en Venezuela hoy se está vacunando con la vacuna Sputnik V. El ministerio ha organizado que sea esta para mayores de 60 años y con la vacuna Sinopharm producida en la China para los menores de esta edad. Sin embargo, vemos que del punto de vista, digamos, estricto, no tendría por qué haber una mayor diferencia de edad para administrar una vacuna en la otra, y eso son parte del apoyo técnico que queremos ofrecer al ministerio. A eso iba.
eso implica que la vacuna rusa es más segura que la vacuna china. Digamos, No, ¿podría no. leerse eso? Sí, no, no, no. Afortunadamente, fíjate, ambas vacunas en sus estudios iniciales fueron aplicadas a, digamos, en la población más joven. Ambas, también Sputnik V. Y muchos datos que tenemos de eficacia de esas vacunas son en poblaciones por debajo de 60 años. Sputnik V, posteriormente, el laboratorio Gamaleya, digamos, amplía su indicación y, por supuesto, dice que se pueden vacunar adultos mayores, que son el objetivo principal de la vacunación contra COVID-19, dado el impacto de la enfermedad en estos grupos. E igual pasa con la vacuna Sinopharm, inicialmente en sus estudios fase 3 probada en adultos menores de esta edad, y ya sabemos que muchos países del mundo están vacunando por encima de los 60 años. Entonces, una cosa son los estudios iniciales de las vacunas y otra cosa son las recomendaciones que se hacen a posteriores para la vacunación masiva. Te tengo que hablar de lo que dice y lo que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Salud para no producir contramensajes, porque sí es muy importante que sea como una sola línea de mensajes. La idea es lo que queremos en la Sociedad Venezolana de Infectología y en todas las sociedades científicas, pero sí decir que no habría ningún problema de seguridad en vacunar a un adulto mayor con la vacuna Sinopharm o alguna persona de menor edad con Sputnik V. Son vacunas ambas seguras y eficaces, y por supuesto las sociedades científicas, aquí me atrevo a hablar en nombre de todos y particularmente la de infectología, por supuesto recomendamos la vacunación. Por cierto que hay un tema muy actual y es el del llamado pasaporte COVID o anti-COVID, no sé cómo llamarlo. Lo cierto es que hay una discusión en Europa y en Estados Unidos con respecto a si es necesario tener una especie de pasaporte para las personas que han sido vacunadas con cualquiera de estas marcas, ¿no? De hecho, ya en España se ha abierto el turismo y una de las vacunas que no aceptan es la rusa. En fin, ¿qué podemos decir al respecto? Yo creo que todas estas informaciones y digamos toda esta legislación está en cambio y hemos visto cómo desde diciembre para acá que se inició la vacunación en el mundo han cambiado parte de estas legislaciones. Primero que en la Unión Europea están aceptando sobre todo aquellas vacunas que tienen, digamos, el visto bueno de Organización Mundial de la Salud. Y las que no lo tienen no es porque tengan algo malo, sino porque este es un proceso y también son grupos técnicos que trabajan en la aprobación, digamos, en este visto bueno del de la Organización Mundial de la Salud. Vemos que muchos países, incluyendo países en Latinoamérica, por ejemplo, estamos vacunando con la vacuna Sputnik V y aún está en el proceso de aceptación de la Organización Mundial de la Salud, y recientemente, hace pocos días, ya Sinopharm está en este visto bueno de Organización Mundial de la Salud. No quiere decir que las que no están sean vacunas menos seguras o no efectivas, sino que se trata de un proceso, porque bueno, las capacidades humanas son finitas y la Organización Mundial de la Salud está en este estudio, digamos, en la evaluación de las fases publicadas por las diferentes casas comerciales o farmacéuticas. En relación a este carnet digital, fíjate, la idea del mundo y que promueve Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud es que haya un carnet de vacunación digital. Y es lo que un poco estamos insistiendo desde las sociedades científicas. Este carnet de vacunación en físico nosotros tenemos que dar también como un salto cuántico, como hicieron las vacunas, el desarrollo de vacunas para la COVID-19. Tenemos que dar el salto también para, digamos, el registro del vacunado. Y un poco la insistencia de estas organizaciones es que haya un carnet de vacuna que sea digital y que pueda ser fácilmente revisado por las diferentes autoridades del mundo. Entonces, probablemente todos los países del mundo iremos hacia allá y bueno, cada región en este momento pone su implementación. Por ahora Venezuela todavía está en la implementación en papel. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con la doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ahora le dejo esta pregunta al aire. ¿Debería ser obligatoria la vacuna? Vamos a la pausa, ya venimos. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Preguntaba antes de venir de la pausa si debería ser obligatorio la vacunación, si debería ser opcional, y después otras preguntas que vienen asociadas, ¿no? Con el tema de
de la vacuna, mucha inquietud como lo conversamos en la pausa. Sí, Vladimir, bueno, mira, yo creo que es un tema, y como te comentaba, más de conciencia social y de educación. Tú me preguntas a mí, yo considero que no, que la vacunación, por supuesto, debe ser un acto voluntario, como es cualquier acto de salud, pero entender que si no alcanzamos el gran objetivo del 70% de la población vacunada o más, el control de la pandemia va a ser muy, muy difícil y el retorno anhelado a la normalidad va a ser, bueno, va a costar años. De hecho, en la velocidad que vacuna que llegamos, sabemos que los tiempos se están prolongando para decir que puede haber un control de la pandemia y por eso es el llamado a la vacunación. Nos hace falta muchas campañas de educación. Esto que estás haciendo hoy es una campaña de educación, es parte de esta información que necesitan las personas para acudir a vacunarse y deben acudir en orden. Entonces me preguntas, no, yo pienso que esto debe ser un acto voluntario, entendiendo que cada persona vacunada se está protegiendo en lo individual, pero está contribuyendo a, digamos, el control de la pandemia en la medida que alcancemos el objetivo del 70% de las personas vacunadas. Que estamos lejísimos de eso. En el caso de Venezuela, muy lejos. Pero también es importante preguntar con respecto a aquellas patologías que impedirían a una persona vacunarse, que hagan que la vacuna sea contraindicada o esté contraindicada. Hay muchas preguntas al respecto. Justamente las personas que tienen alguna enfermedad de base son las que tienen, digamos, prioridad para la vacunación, son las que deben vacunarse. Estamos hablando de personas con problemas cardíacos, hipertensos, asmáticos, diabéticos, deben vacunarse. Las personas con problemas de sobrepeso, obesidad, deben vacunarse. Los enfermos renales tienen una indicación primordial en la vacunación porque hemos visto que los pacientes con enfermedad renal pueden tener mayor complicación de la COVID-19. Personas que viven con VIH también deben vacunarse. Es decir, digamos, cuando me dices contraindicación, son muy pocas y deberían ser casos muy puntuales. Si tiene una duda en una enfermedad de base particular, consúltele a su médico, pero ni siquiera los pacientes inmunocomprometidos deben vacunarse. ¿Por qué? Porque, digamos, su enfermedad de base puede hacer que si le da la COVID-19, la complicación sea mayor. Lo que ocurre con los pacientes inmunocomprometidos con algún problema de defensa o inmunodeficiencias es que puede ser que la vacuna sea, digamos, menos eficaz. Sin embargo, no se teme en problemas de seguridad para estas personas y te puedo decir que las contraindicaciones de la vacuna hoy es si yo hice alguna esa puede ser una contraindicación para colocarse la segunda dosis. Pero fuera de esto, las indicaciones de las vacunas son muy amplias. Fíjate que en muchos de los países del mundo, y ya hay publicaciones al respecto de vacunación en la embarazada, mostrando eficacia y seguridad, igual las mujeres que están dando lactancia materna. Entonces falta también esa, digamos, indicación clara en Venezuela, la cual las sociedades científicas reiteramos nuestro apoyo en este sentido para favorecer a la vacunación de estos grupos. Quiere decir que una persona, una mujer que está amamantando a su hijo puede vacunarse. Eso no tiene... No hay una contraindicación, claro, no hay una contraindicación. No hay ninguna. Ajá, y una pregunta, si eso es así, quiere decir que también a un niño de corta edad se le puede vacunar. No, todavía no tenemos aprobación, fíjate. Hay una de las vacunas, que es la vacuna Pfizer, que ya tiene aprobación producto de estudios clínicos por encima de los 12 años. Es que hay grupos, Vladimir, que hay que entender eso en la población, que son especialmente, digamos, sensibles. Son el grupo de los niños, embarazadas, y ¿qué digo sensible? Cuando se hace un desarrollo de vacuna, generalmente se empiezan a hacer las fases de estudio en los adultos jóvenes sanos. Esos son, digamos, los grupos a considerar para probar una vacuna. Y después es que se comienzan a ampliar los grupos. Entonces, una vez que ya se tiene aprobada la vacuna en los adultos, entonces ya vino la fase pediátrica, hay aprobación de la vacuna Pfizer por encima de los 12 años, todavía no tenemos aprobaciones para la vacuna Sinopharm o Sputnik V, y ya tenemos información de la vacuna Moderna que en los próximos meses va a estar aprobada.
No va a haber control de pandemia realmente sin vacunación pediátrica. Esas son como las fases que siguen, pero para nuestro país concentrarnos en estos grupos tan importantes, los grupos vulnerables, adultos mayores, personas con comorbilidades y por supuesto los trabajadores de la salud. O sea, a partir de los 12 años un niño debería poder vacunarse. Sí, con vacuna Pfizer, Con porque vacuna. sí es la vacuna que ha tenido la indicación y seguramente estas indicaciones se irán ampliando al resto de las vacunas, pero por ahora no. Ahora, por supuesto, es Pfizer y por eso vemos que Estados Unidos es el que está teniendo la mayor experiencia en vacunación de adolescentes. Nelson Figueroa pregunta, buenas tardes, una pregunta, ¿son seguras y cuáles son sus porcentajes de eficacia de la segunda vacuna rusa, Epivac Corona y los sueros experimentales Soberana 2 y Abdala? Sí, para Sputnik V está por encima la eficacia del 92%. Es muy alta, ¿no? Para Sinopharm la eficacia está cercana, muy cercana, por encima del 80%. Pero yo le quería dar más que estos números. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de eficacia de la vacuna contra hepatitis B, por ejemplo? Eficacia. O hepatitis A. O la vacuna contra la difteria, la tosferina. Entonces, es una información que generalmente no se permea a la comunidad, pero no porque sea un secreto, sino porque una vez que salen las vacunas a la comercialización o a la implementación después de su fase 3, es porque tienen eficacia y seguridad comprobada. Entonces, que una vacuna tenga 92% de eficacia o 95% y la otra tenga 80, 85%, no me hace una diferencia significativa cuando la estoy aplicando en las comunidades a gran escala. Estos son eficacias de estudios muy cerrados y controlados, y después cuando vamos a la implementación de las vacunas en las comunidades, lo que empezamos a medir es efectividad del plan de vacunación, y la efectividad de cada vacuna en los planes aumenta en la medida que se vacune mayor cantidad de personas. Tenemos que hacer una pausa y al regreso le dejo una pregunta a la doctora María Graciela López, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ella es además pediatra también, infectóloga pediatra. Néstor Alfonso pregunta, ¿la inmunización por la vacuna es permanente o cada cierto tiempo habrá que vacunarse de nuevo? ¿Qué pasa si surgen variantes? En fin, de aquí en adelante. Bueno, bien, pero eso viene para la pausa. Después sí, de la pausa. vamos a hacer la pausa y ya venimos. Después vamos a hablar también de esa enfermedad llamada el hongo negro, ¿no? Que también ha dado mucho de qué hablar. Ya venimos. Salud a la una. Bueno, hay preguntas. Continuamos con la doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Pregunta por aquí Néstor Alfonso, si la inmunización por la vacuna es permanente o cada cierto tiempo habrá que vacunarse de nuevo. Sí, es difícil de contestar esa pregunta porque, bueno, el mundo está vacunando desde diciembre. Claro. Y los estudios, digamos, ni mediano ni largo plazo están listos. Es posible que se requiera algún refuerzo, pero no tenemos nada en concreto para esto. Yo creo que hay que concentrarse en la vacunación ahora, y si usted tuvo el privilegio de colocarse ya sus 2 dosis, así sea de Sputnik V o de Sinopharm, está bien vacunado y no busque colocarse ahorita alguna otra dosis, porque surgen incluso esas preguntas de personas muy nerviosas, sobre todo cuando el impacto de la enfermedad ha sido muy importante en sus familias. También está el manejo político, doctora. El otro problema es el manejo político de esto, que si la China no sirve, que si la rusa tampoco. Hay un manejo político allí y resulta que muchos países del mundo están adquiriendo estas vacunas, ¿no? Sí, yo creo que hay que quitarle estos nombres. Lo que pasa es que al principio, primero el virus chino, ya por ahí tenía la etiqueta y sabemos que una pandemia puede venir de cualquier país, como el caso de influenza en el año 2009 y México, por ejemplo. Entonces, cuando también se pone el nombre del país y se relaciona con determinada vacuna, comienzan los temas políticos, y recuerdo que hay que salirse de esto. Estas son vacunas elaboradas en laboratorios con historia en la elaboración de vacunas, entonces hay que tener confianza, y hemos visto sus estudios fase 3 y dan confianza en relación a la seguridad y a la eficacia. Entonces, perder un poquito esto, que si la vacuna es rusa o es china o vino de Estados Unidos o fue producida en Corea, creo que lo importante es ver que sean vacunas seguras y eficaces, y estas son las que están siendo aprobadas y las que están entrando incluso en el mecanismo COVAX.
Ajá, otro punto tiene que ver, una persona acaba de tener COVID, ¿verdad? Salió del COVID hace una semana, ¿se puede vacunar inmediatamente? ¿Tiene que esperar un tiempo prudencial? Sí, fíjate que lo que decimos es que una persona una vez que se curó puede vacunarse. Siempre es ideal si pudiéramos esperar 30 días, qué bueno sería, pero en esta situación realmente de nuestro plan de vacunación, creo que si usted salió de la enfermedad es un buen momento para vacunarse y si pudiera esperar un mes, ideal. Ok, por aquí otras preguntas. Manny, por ejemplo, después de la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, ¿en cuánto tiempo comienza la inmunización total del sistema o de cualquier vacuna? Porque eso... Sí, de cualquier vacuna. Se dice que después de entre la segunda y la tercera semana ya Ujú. comienzan a aumentar el nivel de tanto de anticuerpos como de células memoria, que son las células protectoras. Entonces, después de la segunda semana, puede considerar que ya la vacuna está teniendo un efecto protector. Miguel Tobar, buenas tardes, felicitaciones por la entrevistada. ¿Me pueden informar si una persona de la tercera edad con antecedentes de cáncer puede ser vacunada? Bueno, Sí, ya dice, completamente. Tiene toda la indicación de vacunas, sobre todo y si más si es un antecedente, hay que vacunar, al igual que vacunar la vacunación del adulto mayor, muy mayor, de nuestros adultos mayores más grandes, digamos por encima de 90 años. Hay dudas también. también en ese sentido. Hay que vacunarlos. Hay que vacunarlos porque son personas, por supuesto, mucho más frágiles al caso y con mayor probabilidad de complicarse si tienen la enfermedad. Hay personas que han tenido reacciones a alguna vacuna, por ejemplo, le salen algún edema o tienen algún malestar posterior a la vacuna. Sí, Eso está dentro del promedio, en fin. sí, la presencia de los eventos adversos es esperable después de la vacunación en lo individual y colectivo. Y hay que tomar en cuenta que cuando se vacunan grandes cantidades de personas, como es el caso, y esperemos que sea aún más en Venezuela, vamos a ver eventos adversos, mayor reporte de eventos adversos y esperable. Lo que sí es la recomendación es que si usted tiene un evento adverso, que considera que de alguna manera lo discapacita, se siente muy mal, acuda al centro de vacunación porque esto hay que reportarlo. Debe haber reporte de los eventos adversos para de alguna manera tener una vigilancia en este sentido en relación a la seguridad de las vacunas. Pero es esperable que hayan eventos adversos leves, es esperable. Y esos eventos adversos ocurren en determinado lapso. O puede ocurrir que en 6 meses aparezca, qué sé yo, que me crezca el pelo, por No, ejemplo. no, para 6 meses sí todavía no hay reporte de evento adverso, pero según cada evento adverso es esperable en una determinada cantidad de tiempo. Los eventos adversos leves suelen aparecer en la primera semana posterior a la vacunación y hay algunos otros que pueden ser un poco más, digamos, prolongarse en el tiempo, incluso 21 días, pero estos son los eventos adversos muy, muy raros, los cuales realmente se presentan en un porcentaje muy bajo de la población. Y no es exclusivo, no estoy hablando de la vacuna contra la COVID-19, estoy hablando para el resto de las vacunas y es el conocimiento en la vacunología que tenemos desde los inicios. ¿Okay? Vamos a hablar un poco, Recordando que doctora, fíjense por aquí, Morela Morales pregunta, ¿una persona que tuvo púrpura en la sangre ya está controlado? ¿Puede vacunarse? Yo no sí, sé qué eso es es púrpura. púrpura en la sangre, pero eso es una enfermedad purpúrica, sí, no tiene ninguna contraindicación de vacuna. Y lo que quería decir que todo lo contrario, Vladimir, las vacunas salvan, las vacunas rutinarias salvan entre 2 y 5 millones de vidas al año. Las vacunas rutinarias, no estamos hablando de esta vacuna en el medio de una pandemia. Entonces, por eso la importancia fundamental de la protección por vacuna. Hay otro punto importante y es la situación que se da con los efectos secundarios del COVID o de la COVID. Personas que presentan, si tienen debilidades pulmonares, se les agrava el problema. Personas que comienzan a presentar problemas de memoria, personas que comienzan a presentar dolores musculares, dolores de ciática, elevación de la tensión arterial, problemas de emocionales, en fin. Hay diversas manifestaciones que uno conversa con personas que han tenido la enfermedad. Yo mismo que la tuve, pues también uno se pregunta todo eso, ¿no? Sí, bueno, esa es una, digamos, hay descripciones de estas, digamos, se llama long COVID o manifestaciones a largo plazo posterior a haber tenido la enfermedad e incluso sí se pueden presentar en personas con COVID incluso leve. Hay alteraciones que pueden ir desde el sistema nervioso central como un enlentecimiento del pensamiento,
como estar, como falta de concentración en alguna actividad. Ajá. Algunas personas pueden ser que se sientan más tristes o incluso deprimidas, que es importante que consulten al médico, no subestimar este síntoma tan relevante. Y hay algunas otras, como algunas personas que quedan con alguna dificultad, incluso para su actividad rutinaria, sobre todo estas son personas con enfermedad que ha sido moderada a grave, que quedan como cansadas porque la función pulmonar todavía no se ha restablecido del todo. Creo que el punto aquí es mantenerse en control con su médico tratante. Es muy, muy relevante entender que es una enfermedad que además estamos entendiendo y que afortunadamente la mayoría de las personas que se enferman van a presentar síntomas leves, y si tienen estos síntomas un poco más a largo plazo, son síntomas que finalmente van a terminar superando, como es el caso, por ejemplo, de alteraciones del olfato, del gusto, que tenemos personas que incluso con 5 meses después de haber pasado su enfermedad, todavía tienen alteraciones en estos sentidos. Claro, también, por supuesto, hay que entender también que en medio de la pandemia todos hemos estado encerrados durante mucho tiempo y además el tipo de trabajo, el trabajo ha cambiado como tal. Por ejemplo, los efectos en la salud que puede tener un celular, una tablet, son a lo mejor tan significativos o más que el efecto secundario de una vacuna, ¿no? A lo mejor estamos confundiendo una cosa con la otra muchas veces, ¿no? Vladimir, es que en este periodo pandémico, por supuesto, a todos nos cambió la vida. Y ese cambio no fue precisamente, digamos, para mayor socialización, sino que esto produjo mucho aislamiento, pero además miedos. Pero la buena noticia de esto es que tenemos una herramienta, que es, digamos, el tema origen del programa, para el cual me has invitado, que es la vacunación. Hoy la COVID-19 es una enfermedad cuya severidad y muerte es prevenible por vacunas. Entonces, si nos damos con ese foco, por supuesto, hay que acudir a la vacunación, hay que ser pro vacuna, como ha sido la mentalidad del venezolano toda la vida, porque en el medio de esta pandemia tenemos una herramienta de prevención que es muy efectiva, como es la vacunación, sin olvidar todavía el uso de la mascarilla y la distancia física, Vladimir, que la tenemos que mantener mientras estemos en este periodo pandémico. Pregunta Migdalia Teis, ¿los pacientes con artritis reumatoidea deben vacunarse sabiendo que su sistema inmunológico es muy débil? Sí, deben vacunarse. Y personas con VIH, por ejemplo, también. Sí, ya comentamos que las personas Sí. con VIH también pueden vacunarse porque la complicación de la COVID-19 en estos grupos podría ser mayor. Entonces, una persona con artritis reumatoidea perfectamente se puede vacunar tanto como una persona que vive con VIH. Ajá, por acá también comenta Daniel Santolo, la cola en el puente 9 de diciembre para la vacunación es exorbitante, mucha gente joven en la cola, esto debe regularse. Las personas mayores haciendo más de 6 horas de cola, primero deben ser los adultos mayores y discapacitados. Bueno, excelente este comentario porque es parte de lo que hablábamos al principio. Hay que priorizar los grupos y hoy la vacunación debe ser para el adulto mayor de 60 años, las personas con comorbilidades y por supuesto los trabajadores de la salud. Cuando no queremos llegar a la meta del 70% de la población y que nos queden por fuera trabajadores de la salud, adultos mayores. De hecho, son los grupos prioritarios para la vacunación y por esa razón, desde las sociedades científicas ofrecemos nuestro apoyo al Plan Nacional de Vacuna, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, para hacer una vacunación masiva, pero adecuada, no exponiendo a la población a la COVID-19 y enfatizando estos grupos prioritarios. Tenemos que ir a la pausa. Le dejo una pregunta a la doctora María Graciela López. El porcentaje de trabajadores de la salud que está vacunado, el porcentaje que no se ha vacunado, ¿se ha priorizado realmente a los trabajadores del sector salud? Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Saludos. Sí, cuando tocaba la segunda se la cambiaron para agosto. Eso puede influir, por ejemplo, el tiempo que medie entre una dosis y la otra puede afectar la efectividad de la vacuna. Son como un comentario que es muy importante, me parece. En el caso, bueno, de las vacunas que conocemos, Sputnik V, Sinopharm, los intervalos que se han descrito hasta ahora son producto de cómo
planteó la casa farmacéutica en hacer la segunda dosis, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice 21 días o 28 días según la vacuna. Pero sí sabemos en vacunología, en líneas generales, que extender segundas dosis o incluso refuerzos no desfavorece la eficacia de la vacunación. Entonces, si yo me voy a los conceptos que tenemos en vacunología, lo que puede ser malo es acortar el plazo. Es decir, si la vacuna me tocaba en 21 días y yo me los pongo a los 15 días, eso sí puede repercutir en que mi vacunación sea menos eficaz. Claro. Pero si yo extiendo este plazo, no necesariamente va a perder eficacia. Lo que pasa es que, claro, estamos muy ceñidos a las descripciones de estas casas farmacéuticas, pero pareciera no haber ningún problema con lograr la eficacia cuando se prolonga el periodo entre la primera y la segunda dosis. Y entender que, por ejemplo, para Sputnik V, la eficacia descrita fue después de su primera dosis. Es decir, esta eficacia superior al 90% fue después de la primera, ni siquiera después de la segunda dosis. Entonces yo le diría a las personas que se están extendiendo esta segunda dosis que no se preocupen, porque en vacunología este es un concepto que se ha aplicado. El sistema inmunológico como que recuerda, ya hace meses o hace semanas me habían puesto una, entonces la segunda dosis lo que va a dejar reforzar esta primera que se puso. Otra pregunta que me hacen mucho es si, por ejemplo, es seguro, es pertinente y es recomendable o está aceptado o está negado que una persona se ponga la primera dosis de la vacuna rusa y la segunda de la vacuna china o la vacuna Pfizer, por ejemplo. Sí, mira, esto sí hay que mantenerse, digamos, utilizando la primera dosis y la segunda de la misma vacuna. Ya comienzan a salir estudios de intercambiabilidad de vacunas, pero hasta ahora la recomendación es aplicarse una vacuna única, digamos, si se la puso Sputnik V, la segunda dosis Sputnik V, si se la puso Sinopharm, la segunda dosis Sinopharm. Es una muy buena recomendación porque además desconocemos los datos de eficacia al hacer este intercambio entre dosis. Claro, otra pregunta por acá. ¿Qué opina del método 7x7? Pregunta Eduardo. Sí, bueno. Sí, esta ha sido la pregunta de las 200.000 lochas desde el inicio del 7x7. Yo creo que, fíjense, los 7x7 o 15x15 o el calendario en relación a cuarentenas y flexibilización de cada país es muy particular y depende mucho de la implementación. Particularmente, en lo personal, a mí siempre me llamó la atención de este 7x7 porque no respondía ni siquiera al intervalo, digamos, de incubación del virus, que yo esperaría, bueno, 14 sí guardo a las personas 14 días y otros 14 y puedo medir si hubo transmisión o no. O sea, no responde mucho a explicaciones muy médicas. Pero sí es cierto que nuestros países, sobre todo los países que tienen tanto problema económico y limitaciones desde el punto de vista, sí, económico y social como el nuestro, es imposible tener cuarentenas prolongadas. En la implementación es la que, por supuesto, todos vemos que hemos tenido errores, no se está cumpliendo estrictamente las semanas de cuarentena versus flexibilización y nos preocupan los eventos masivos de vacunación que pueden ser una fuente importante de transmisión como cualquier otro evento social o en las calles donde estén conglomerados de personas, hay aumento de la probabilidad de la transmisión y un poco el llamado es al respeto de estos periodos de cuarentena, que es muy importante y mantener las medidas esenciales. Entonces, decir, mira, 7x7 funciona más que lo implementado, por ejemplo, en Israel. Bueno, realmente Israel aplicó unas medidas que fueron efectivas y lo que aquí hay que hacer todos los esfuerzos para la aplicación adecuada de estas medidas, sea cuarentenas o flexibilización. Ajá, por acá pregunta Ángel Elías Sánchez, ¿un adulto mayor con urea y creatinina elevada se puede vacunar? Gracias por responder. Sí, los pacientes con alteración, con enfermedades renales, deben recibir la vacuna, cualquiera de ellas, no tiene contraindicación para la vacunación. Adonis Rodríguez me dice por aquí, camarada, tengo 3 años reclamando una caja CLAP y siempre me dicen que no hay cupo, tengo 65 años, estoy solo y enfermo, ayuda. Bueno, esto es para la gente del gobierno que pueden hacer algo por él. Yo lo que puedo hacer es difundir el problema que usted tiene, amigo Adonis Rodríguez, pero
de verdad debería ir a su consejo comunal más cercano y reclamar, o algún familiar que lo haga, de por qué no le está llegando su caja CLAP, a la cual tiene pleno derecho como venezolano, con o sin carnet de la patria, con o sin cualquier otra característica de Al solicitudes que igual le que la haga. vacunación, al igual que la vacunación, Así Vladimir, es, así con o es. sin carnet de la patria, con la cédula de identidad o algún documento, debería ser suficiente para la vacunación. Debería ser la cédula de identidad el documento mediante el cual a las personas le garanticen sus derechos. No tendría que haber una cuestión adicional, un requisito adicional para esto, ¿no? Es así y eso es una de las recomendaciones que hacemos desde la mesa técnica. Bueno, y fíjate que ya el ministerio está invitando a registrarse en la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud para aquellas personas que no tengan carnet de la patria poder tener acceso a la vacuna. Entonces sabemos que la implementación de esto a través del carnet de la patria es inadecuado y nuestra digamos, documento de identificación es la cédula de identidad y cualquier planificación masiva debería ser a través de él. Carlos Ramón Eduardo Valero Ballén dice, ¿qué se está haciendo con esos pseudomédicos que están recomendando por las redes no vacunarse porque a futuro esto trae consecuencias graves? Lo vamos a responder al regreso, en la parte final del programa, con la doctora María Graciela López. La doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Carlos Ramón Eduardo Valero Ballén, ¿qué se está haciendo con esos pseudomédicos que están recomendando por las redes no vacunarse porque a futuro estas traen consecuencias graves? Sí, bueno, realmente son las autoridades de salud lo que deben tomar acciones en este sentido, porque definitivamente ya hay bastante desasosiego y desinformación como para además fomentar pensamientos antivacunas. Entonces, sí, el llamado yo creo que más bien es al Ministerio de Poder Popular para la Salud para hacer seguimiento a estas personas que definitivamente una acción así de un médico, de un profesional de salud antivacunas finalmente podría ocasionar hasta una muerte. Porque es Claro. alguien que probablemente no se va a vacunar y si se enferma de la COVID-19 podría enfermar gravemente. Entonces, la invitación es a oír a entes, digamos, autorizados, las páginas Organización Mundial de la Salud, @SB-Infectología de nuestra sociedad, donde constantemente estamos poniendo información en base a estudios clínicos serios para informar adecuadamente a la población. Ese tema es importante, pero claro, si alguien presenta un estudio científico que tenga basamento efectivo en una investigación, en pruebas concretas y se da ese resultado, pues, de que la vacuna resulte contraproducente con el tiempo, bueno, ya eso es otra cosa, pero tendría que hacerse un estudio al respecto y eso de generar inquietud no tiene sentido. Dejamos pendiente el tema del hongo negro, Sí. que ha afectado, bueno, ya murió una persona en México, hay muchos casos en la India. Nos gustaría Sí, bueno, saber, tenemos casos en Venezuela, puede llegar a Venezuela, en fin, cuál es el peligro que representa para la población general, para las personas con COVID y para las personas con otras patologías o personas que han tenido el fíjate, COVID. este llamado hongo negro es un hongo que ha existido, no es que es una enfermedad nueva, es un hongo que se llama mucor, que produce la mucormicosis, que es una enfermedad que generalmente ocurre en las personas que tienen algún problema de defensa y en la India se está describiendo en pacientes severamente enfermos con la COVID-19, sobre todo pacientes con diabetes no controlado, que tienen como factor de riesgo, además de la diabetes, el uso prolongado y en algunas ocasiones inadecuado de esteroides. Entonces, no, tampoco es que está ocurriendo en toda la población de la India. Fue llamativo el reporte hasta hace al menos 2 semanas que iban más de 9.000 casos de mucormicosis, que es una micosis que no es común, es una micosis, digamos, rara, que puede afectar, tiene diferentes, digamos, órganos de la economía a la cual afecta, generalmente es rinofaringe, puede ser cerebral o ocular, pero generalmente es una enfermedad micótica o por hongos que no ocurre en la población general y que cuando ocurre en los pacientes con la COVID-19, las descripciones son en pacientes severamente enfermos que están en unidades de cuidados intensivos y que tienen uso de esteroides por larga data, además del tema de diabetes, que sí ha sido un tema muy importante. Entonces, ¿Hay no es que medidas es una enfermedad. preventivas frente a eso? ¿Perdón? ¿Hay medidas preventivas frente a esa enfermedad? Básicamente es el uso adecuado de los esteroides y tener en control la enfermedad de base. Yo le diría, de cara a la comunidad, si usted es diabético, póngase en un adecuado control en la medida que cualquiera tiene una enfermedad de base y está en control,
disminuye las probabilidades de complicaciones con la COVID-19, por un lado, y por otro lado es el tema del uso de los esteroides, Vladimir. No deben utilizarse esteroides ambulatoriamente, solo para aquellos pacientes con la COVID-19 que necesiten oxígeno. Entonces, estas largas listas, estos récipes interminables de drogas, de medicamentos que no son necesarios, lo que hacen es complicar al paciente que probablemente tiene un COVID leve, aumenta los costos y lo complica. Entonces, un poco yo creo que el llamado preventivo es hacia eso, no utilizar esteroides cuando no es adecuado. Luis Carlos, fortalecer y triplicar las desinfecciones, enviar a los estados trajes al personal de bomberos y protección civil para las desinfecciones, cuidando al personal también. ¿Qué porcentaje del sector salud está vacunado? Y bueno, ojalá que tuviéramos esa data, Vladimir. Ajá, hemos perdido. Ajá. Esos números, y yo no me atrevo siendo seria y hablando desde una sociedad científica a dar un estimado de números porque no manejamos esa información. Lo que sí sabemos es que todavía hay mucho personal de salud sin vacunar. En las últimas semanas ha aumentado este porcentaje de vacunados, es cierto, pero todavía queda mucho personal de salud sin vacuna. El llamado que está haciendo el televidente, necesitamos equipo de protección personal en todos los centros de salud, no es nada más en aquellos que al principio se llamaban centinela. Sabemos que los pacientes están llegando a cualquier centro de salud, se necesitan respiradores N95, se necesitan batas, son muy importantes, digamos, estos equipos para la protección del personal de salud. Por aquí preguntan si pacientes con control de leucocitos pueden vacunarse. ¿Tiene alguna incidencia? No te escuché, si el paciente con... Control leucocitos, me escriben acá, con control de leucocitos. Sí, de hecho, si tiene algún problema, tanto de aumento de leucocitos como disminución, que generalmente ocurre en los pacientes inmunocomprometidos, no tiene contraindicación de la vacunación. Igualmente, no sé qué enfermedad particular tendrá la persona, consulte a su médico, pero no hay una contraindicación formal para ello. Hemos perdido un valioso personal de salud en calidad y en cantidad. ¿Se ha debido a falta de medida de protección adecuada o era inevitable? No, claro que era evitable. Y te digo algo. Primero, el uso adecuado del equipo de protección personal y tener equipo de protección personal en todos los centros de salud. Inicialmente sabemos que había esta descripción y esta designación de centros centinela, pero los pacientes llegaban a todos los centros de salud, algunos de ellos que no tenían una adecuada dotación del equipo de protección personal, y esto fue un factor importante. Entonces, los déficits de equipo de protección personal también nos vamos a un adecuado uso de salud y el equipo en líneas generales en este sentido, pero también considerar el contacto que tiene el trabajador de la salud incluso fuera de su ámbito laboral. Todos estos fueron factores y están siendo factores importantes para la enfermedad de los trabajadores de la salud y lamentablemente el fallecimiento. Voy a leer un mensaje de la Divina Diva. Muchas veces estoy de acuerdo con Vladimir Villegas, pero a veces no lo estoy. Me parece que decir que la cédula debe ser lo único para vacunarse inadvertidamente termina en una posición que incrementa la desigualdad. Bueno, vamos a discutir este tema con mayor calma, más tiempo, porque lamentablemente ya se nos agotó por el día de hoy, pero respeto la opinión de la Divina Diva, cómo no respetarla, por supuesto, ¿no? Y estoy dispuesto a conversar sobre el tema. Pero bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Doctora María Graciela López, le agradezco muchísimo y seguiremos conversando. No, más bien gracias a ti, Vladimir, y nada más decir que con el tema de la cédula hay muchos países que incluso no piden nada, ningún documento de identidad y vacunan a las personas. Entonces esto debería ser realmente muy amplia, la vacunación para todos. De acuerdo. Bien, muchas gracias a la doctora María Graciela López. Gracias por habernos acompañado. Nos seguiremos viendo. Será hasta mañana.